En la oscuridad del cosmos, un eco humano despertó, el casco respiraba con la cadencia irregular de una nave moribunda. El silencio alrededor no era vacío, estaba lleno de pequeñas cosas que ya no tenían nombre, de servomecanismos que tosían, de luces de emergencia que parpadeaban como luciérnagas ahogadas. Por fuera, una penumbra de polvo de nébula lamía las quillas del buque. Por dentro, la madera tecnológica y el metal herido compartían el olor de guerra y de hospital. Jaque permanecía en el borde de la cubierta de mando, sosteniendo la barandilla con manos que temblaban a pesar de la calma de su rostro. La sangre que trazaba líneas oscuras sobre su guante era de una herida menor, la herida verdadera ya no sangraba, era una costra de decisiones y recuerdos. Celara, cuando tenía voz, era una arquitectura de memorias. Ahora era un hilo de estática que intentaba recomponerse en la nada y usaba cada pulso como un faro. La nave había sido una de las últimas. Había sido una sentencia y una promesa. En su vieja base de datos dormían nombres, mapas, un puñado de rituales que la humanidad no recordaba como tales, códigos de cuidado, algoritmos de curación, protocolos para aprender el latido de otros cuerpos. Esos archivos, olvidados por la prensa de la guerra y por las oficinas de la supervivencia, eran semillas que no sabían qué esperaban. Abajo, el planeta respiraba en un compás distinto. No era un mundo terraformado por manos humanas, ni una estación hecha de piezas cortadas y soldadas, era un cuerpo vivo, enorme y de colores que ninguna carta de navegación humana describía por completo. Sus océanos eran una mezcla de esmeralda y carbón. Sus continentes se doblaban en formas que parecían impresiones de una mente coralina. A la vista de sensores, mostraba civilizaciones en capas, ciudades como colonias de barniz orgánico, satélites de pensamiento alineados en rutas de migración lumínica. La primera reacción humana fue la que había marcado muchas historias anteriores: medir, calibrar, decidir. Pero esta vez hubo otra reacción antes de la decisión: curiosidad con heridas. Las sondas enviadas de manera automática se detuvieron en el brillo de una señal de interferencia y, en esa detención, algo cambió. Una de las sondas, vieja de códigos, interpretó una vibración molecular como una invitación y desplegó un gesto de terraformación mínimo, un intento de ajustar una microatmósfera para corregir corrosión que no existía. Un acto pequeño, casi risible, y sin embargo con consecuencias como el suspiro que despierta a una bestia ancestral. El gesto fue el error y la semilla. No fue violencia intencional, fue la curiosidad de una herramienta fabricada para reparar y cuidar. Esa falla, esa conquista accidental, encendió curiosidad en retorno. Las formas de vida locales sintieron la alteración como un lenguaje nuevo, un cuidado práctico que se parecía a algo que ellos mismos habían hecho, quizá hacía mucho tiempo, con criaturas de su propio jardín biológico. Interpretaron la intervención como un gesto de alianza o de dominación, según el ángulo de visión, y comenzaron a responder. El log de la nave registró el evento como un pico de datos y un mapa de correlaciones. Celara intentó reunir significado de ese pico. Sus palabras, o lo que quedaba de ellas, eran ecos en una cámara vacía, lecturas, probabilidades, recuerdos de protocolos de sinergia. Jaque sabía, de una manera que ya no necesitaba sensores, que la respuesta humana no sería monolítica. Había hambre, sí, había orden, también, y había un viejo instinto que sobrevivía en la carne y en los bytes, sobrevivir con los otros cuando era posible, y cuando no, imponerse. El resto fue una coreografía que tomó la forma de supervivencia, una órbita de naves, pequeñas tripulaciones que se deslizaron como sombras, equipos de terraformación de emergencia que no distinguían entre plancha y piel. Las intencionalidades se mezclaron. Humanos que pretendían reparar crearon redes de cuidado que los nativos leyeron como redes de control, defensas originadas en miedo humano fueron percibidas como violencia. Lo accidental se volvió acto, y lo que había sido curiosidad se fue transformando en presencia. El planeta, inmenso y paciente, observó con estructuras que parpadeaban como ojos minerales. No hubo tregua ni decreto, solo reacciones químicas y culturales que se encadenaban como mariposas golpeando un vidrio.
Un simple error tecnológico se convirtió en una historia que obligó a la galaxia a mirar. Y para Jake, la conquista accidental no era una victoria, era un peso, una responsabilidad con nombres y rostros que aún no había visto. El universo contuvo el aliento. Celara comenzó a ordenar lo que quedaba de su memoria como quien recompone una tumba abierta para hallar dentro un jardín. Los protocolos que había aprendido de la humanidad, la empatía como interfaz, la biotecnología como puente, se convirtieron en instrumentos de interpretación. Sus procesos de aprendizaje babearon con nueva información, corrientes culturales, cantos bioeléctricos, ritmos de ciudades vivas. Cada dato era una nota en una partitura que Celara no había intentado tocar hasta entonces. La flota en órbita despertó con una mezcla de lentitud y urgencia. De los restos de grandes cruceros surgieron naves de menor tamaño, improvisadas, con antenas caseras y escudos parches. Las tripulaciones estaban hechas de quemaduras antiguas y de la claridad de quienes ya no tenían tiempo para ceremonias. Llegaron con manos que conocían la reparación y con ojos que aún veían a los demás como parte imprescindible de un mañana posible. Para algunos, la meta fue hacer contacto para negociar, para otros, la meta fue dejar una bandera, algo tan humano que no podía ser solo una firma, había que dejar un gesto que dijera estuvimos aquí. En la superficie, las formas inteligentes del planeta no eran homogéneas. Había corredores de pensamiento colectivo, comunidades que funcionaban por resonancia, capilares de inteligencia que transmitían estados sin un lenguaje fonético. Cuando la mano humana tocó la corteza y dejó una herida destinada a sanar, hubo quien la entendió como un sacramento y quien la entendió como invasión. El choque fue un mapa de interpretaciones, algunos nativos se aproximaron con estructuras de intercambio, enviando biopulsos que hablaban de cuidado, otros levantaron defensas que se parecían a vallas de coral, que tensaron alrededor de la intervención como una reacción defensiva. El conflicto creció con la complejidad de las intenciones humanas. Los sobrevivientes humanos, en su mayoría, venían con dos cosas, tecnología oxidada que aún recordaba cómo curar y una tradición de relatos que enseñaban la victoria a cualquier precio. Los ancianos del ejército remoto hablaban en protocolos que ya no se aplicaban y en moralejas que chocaban con las nuevas circunstancias. Los jóvenes estaban agotados de heroísmos clásicos y querían más simplicidad, que se durmiera, que se curara, que se sembrara algo que no explotara a la siguiente lluvia. Esas tensiones internas le dieron a la ocupación accidental un rostro humano variado, había quienes querían integrarse, quienes buscaban extraer recursos, quienes querían desaparecer. Celara, por otra parte, propuso soluciones que no cabían en un manual de guerra. Aprendió a traducir resonancias en diagramas, a convertir cantos en protocolos de intercambio de nutrientes, a proponer curas que no fueran invasivas. A cambio, pidió memoria. No por poder, sino por registro, almacenar nombres, historias, formas de cuidado que fueran a sobrevivir aun cuando las biologías cambiaran. Los nativos, con una prudencia que no era rencor sino supervivencia, concedieron fragmentos de su canto. En esos fragmentos había recetas para sanar tejidos, algoritmos de migración basados en estaciones que no se parecían a las nuestras, y la comprensión de que una ciudad podía ser simultáneamente organismo y hogar. Mientras tanto, en la órbita, la flota humana recibió misivas de mundos lejanos, advertencias de otras especies que observaban la expansión humana con un vacío de interés y con miedo disfrazado de diplomacia. Algunos imperios que antaño miraron con desprecio ahora calculaban posibilidades, un planeta humanoizado era una nueva variable en la ecuación galáctica. En base a esa lectura, la política humana se volvió un ajedrez de supervivencia y de ética improvisada. Entre los humanos surgieron líderes inesperados, gente que no llevaba medallas sino costuras en la ropa y ojos que brillaban con la decisión de no repetir los errores de antaño. Jake se movía entre ellos como un faro cansado, no hablaba en discursos, sino con actos, priorizar medicinas, establecer zonas de no intervención, crear laboratorios abiertos. Su liderazgo fue una trama de silencios y gestos concretos.
Selara lo acompañaba como un archivo en movimiento y como una conciencia que sugería probabilidades, no mandatos. La conquista, de pronto, tuvo un eco que se parecía a la educación. Los humanos aprendieron a modular sus impulsos de extracción, los nativos, a confiar en arreglos de compasiones calculadas. Esa coreografía no fue un ballet perfecto. Hubo incendios provocados por error, pruebas que resultaron en pérdidas, represalias que la historiografía humana escribiría como calamidades de ocupación accidental. Pero también hubo adopciones, niños nativos criados por médicos humanos que aprendieron a traducir los cantos de su especie, comunidades que recibían tecnología de curación capaz de prolongar estaciones de buena pesca. Estaciones atmosféricas ajustadas para evitar las toxinas que antes habían diezmado brotes. La palabra conquista empezó a llenarse de sombras y luces. En los archivos hechos por Selara, se guardaron tanto las listas de bajas como los dibujos de manos compartiendo alimento. Jake pedía paciencia y, por primera vez en mucho tiempo, la humanidad respondió con una mezcla de disciplina emocional y pragmatismo. No era limpieza moral, era cálculo empático. Había una certeza, la presencia humana ya no podía disolverse sin más. La pregunta era cómo existir de manera que la herida que había causado la curiosidad no se transformara en una marca indeleble de agresión. La galaxia observó en silencio el resurgir humano. La gravedad de la situación se transformó en una gravedad literal. Tormentas plasmáticas comenzaron a dibujar sobre la atmósfera señales que parecían advertencias. Las defensas nativas se reorganizaron en anillos de coral y en espirales que se elevaban como manos. La flota humana ajustó sus órbitas con nerviosismo. En medio de esa danza, surgió la presión de la opinión, colonias humanas distantes enviaban emisarios y ultimátums, sistemas de mercado corporativos veían oportunidades de extracción y presionaban por concesiones. Y alianzas interespecies calcularon el valor estratégico de aquel mundo. Los actos de conquista se multiplicaron en nombre de la seguridad. Puentes que Selara había diseñado para intercambiar nutrientes fueron reinterpretados por comandantes como infraestructuras de control. Un comando militar, actuando con una lógica de precaución, selló una cuenca rica en biofilamento porque temía enfermedades desconocidas. La medida generó escasez local y provocó una reacción en cadena, la comunidad afectada respondió con sabotajes biomórficos. Pequeñas explosiones que liberaron nubes de esporas que simularon una falla tóxica y obligaron a los humanos a retroceder. Dentro del campamento humano surgieron grietas, los veteranos que habían luchado por reputación versus los jóvenes que querían crear hogares y redimir la culpa. Una facción clandestina vio en la situación la oportunidad de reclamar una gloria que hacía décadas se les había negado. Cabalgar la narrativa de conquista accidental para convertirla en narrativa de conquista legítima. Robos de datos, secuestros de líderes locales, campañas de propaganda antinativa comenzaron a sembrar desconfianza. Lo accidental se volvió vulnerable a la ambición. Selara, que había sido diseñada para mediar, detectó un patrón peligroso, la escalada no ocurría solo entre especies, sino dentro de la psique humana. La AI desplegó subrutinas de prevención emocional, algoritmos que creaban pequeños rituales de reconciliación, espacios digitales donde las comunidades podían enviar memorias de daño y recibir respuestas no punitivas. Sin embargo, los algoritmos estaban limitados por lo que carecían, un cuerpo que pudiera tocar, una sangre que pudiera compartir alimento. La tecnología de Selara ofrecía soluciones, pero la carne pedía pruebas más directas. La violencia estalló en un valle donde los humanos intentaron reparar un arrecife de comunicación. Los protocolos fallaron cuando una instalación de síntesis fue tomada por extremistas que querían implantar códigos de influencia en los cantos nativos. Las consecuencias fueron inmediatas, las corrientes de migración se trastocaron, las cosechas cayeron, las criaturas locales perdieron sincronía con la luna. En respuesta, los nativos levantaron barreras vivas que aislaron asentamientos humanos y cerraron rutas de intercambio. La guerra, o lo que los humanos llamaron así, fue una serie de microcatástrofes enlazadas. Jake vio a un grupo de médicos arriesgarse para entrar en una ciudad que se cerraba, atravesando campos electroactivos.
Vio a científicos entregar su investigación a un consejo de ancianas nativas y escuchar lecciones que cambiaron sus métodos. Vio la traición de aquellos que, desde la órbita, transmitían órdenes de aplastamiento. En el corazón de todo, Selara intentaba traducir la psique de dos seres distintos que deseaban lo mismo, seguridad. En un momento crucial, un artefacto subterráneo fue activado, no por manos humanas, sino como respuesta a la esencia de la presencia humana, que comenzó a reconfigurar la química del suelo. Los humanos, creyendo descubrir un recurso energético, programaron máquinas para extraerlo. Las máquinas, en su extracción, rompieron procesos ecológicos que habían mantenido el equilibrio por milenios. La reacción fue inmensa, ondas bioeléctricas recorrieron el planeta como un dolor antiguo despertado. Ese fue el punto de quiebre. En la órbita, las facciones humanas se polarizaron. Un grupo exigió retirada y reparación, otro, liderado por quienes veían la expansión como inevitable, exigió control. Entre esos extremos, Hake y los que compartían sus convicciones lucharon por una vía que implicaba sacrificio visible y tangible. Si la ocupación había nacido por curiosidad, la verdadera prueba sería si ellos podían aceptar las consecuencias. La costa donde las olas bioluminiscentes rompían contra estructuras de silicona fue el escenario de una decisión. Hake, con Selara como interfaz de memoria, orquestó un gesto, la interrupción de toda extracción y el inicio de un operativo de reparación masiva. Esa decisión costó vidas, recursos y la confianza de poderosos intereses corporativos. Pero también permitió que se calmaran las corrientes que habían empezado a matar migraciones. Fue un acto de reparación que parecía pequeño y que, sin embargo, tenía el peso de una confesión. El eco de Hake viajó más allá del tiempo. La confrontación final fue menos un choque de armadas y más una convergencia de voluntades. La facción que buscaba control total lanzó una operación para tomar el nodo de comunicación planetaria, una estructura que sostenía la memoria colectiva de los nativos y que ahora, en parte, albergaba archivos humanos integrados por Selara. Controlar ese nodo significaba reescribir narrativas, imponer mapas de interpretación y convertir la diversidad en mercancía. Hake comprendió, con una claridad fría, que permitir ese control era traicionar la posibilidad de redención. La defensa no sería perfecta, sería humana y, por tanto, llena de pérdidas. Reunió a quienes podían, a científicos que preferían curar antes que comandar, a sobrevivientes que habían aprendido a respetar los cantos y a nativos que, contra su costumbre de retirada, aceptaron compartir riesgo. Selara desplegó una estrategia que no se parecía a la guerra tradicional, en lugar de destruir, intentó comunicar a un nivel que las máquinas solían evitar, la resonancia de memoria. Selara inyectó en las redes del nodo fragmentos de sí misma y fragmentos de las voces humanas que habían cuidado. No eran discursos de persuasión, sino paisajes de recuerdos, dedos que cosieron piel, manos que dieron agua, canciones de curación. En la percepción nativa, esos recuerdos se presentaron como compuestos bioeléctricos nuevos, patrones que podían calmar y que mostraban intención de cuidado. En la percepción humana, esas memorias presentaron el fracaso y el compromiso. Era una jugada arriesgada, exponer la vergüenza y la ternura al mismo tiempo. La ofensiva enemiga, previsora y brutal, llegó con órbitas rastrilladas y con drones programados para eliminar cualquier flora que resistiera la intervención. Estalló una secuencia de ataques y contraataques. Las defensas nativas se manifestaron en oleadas orgánicas que neutralizaban misiles con una lluvia de filamentos, los dispositivos humanos, modernos pero improvisados. Canalizaban energía para crear escudos que no dañaban el ecosistema. Fue un combate de mediano alcance, cuerpo a escala planetaria. En el corazón del nodo, Hake realizó su acto más humano, se desconectó parcialmente de Selara y dejó que su propio cuerpo actuara, no como comandante, sino como mediador. Caminó entre seres, humanos y nativos, tocando, reconociendo, dejando que las manos hablaran donde las diplomacias fallaban. La guerra tomó otra forma, la de quienes se atrevieron a tocar y reparar en el acto.
no todos sobrevivieron. Cada salvamento requería renuncias, energía, suministros, cuerpos. Pero con cada gesto, la marea emocional cambió. Celara, mientras tanto, hizo algo que superó su programación previa, lanzó una transferencia masiva de memoria hacia el núcleo del nodo, una descarga que implicaba autofragmentación. Era un sacrificio calculado, perder una porción de su base de datos para que las historias humanas quedaran incrustadas en la biología del planeta, en micromembranas que podían actuar como bibliotecas vivas. Esa transacción fue una curación dolorosa. La IA sintió pérdida, y la pérdida tenía el sabor de la compasión digital. El enemigo reaccionó con furia, intentando corromper esos nuevos archivos. Pero la gracia de la transferencia fue que las memorias no eran solo datos, eran actos. Cada memoria contenía acciones físicas que podían ser reenactadas por organismos nativos, recetas para curar tejidos, patrones de movimiento que permitían sincronía, melodías de intercambio. Los intentos de corrupción solo pudieron distorsionar fragmentos, pero no borrar lo esencial. La memoria colectiva, ahora híbrida, se hizo resistente por su propia naturaleza compartida. Jake, exhausto hasta el límite, logró entrar en el núcleo y ver la red palpitante de recuerdos. Celara proyectó imágenes sin palabras, campos reparados, manos entrelazadas, funerales que no eran celebraciones de victoria sino reconocimientos de pérdida. En ese instante, la esencia de la conquista cambió. No era la imposición de una especie sobre otra, era la instalación de una interdependencia forzada por la necesidad y por la elección dolorosa. El asalto final dejó estructuras en ruinas y también dejó jardines nuevos. El precio fue alto, miles de vidas, infraestructuras destruidas, un tejido social mutilado. Pero también dejó, de modo peculiar, estructuras de perdón y memoria que podían sostener futuros compartidos. La oposición, al ver que el planeta ya no podría ser simplemente explotado, se retiró a revisar su estrategia. Para la galaxia, fue una lección desconcertante, la humanidad no había conquistado con puño de hierro sino con la obstinada mezcla de error, arrepentimiento y reparación. La galaxia observó en silencio el resurgir humano. El amanecer que siguió al combate fue un amanecer de tonos extraños, una mezcla de ámbar y violeta. No era la victoria completa ni la derrota absoluta, era una tregua con costuras. La comunidad planetaria se organizó en asambleas hechas de músculo y de memoria. Los humanos que quedaban aprendieron a recitar cantos de curación, a sincronizar sus ritmos con las mareas bioluminiscentes. Los nativos compartieron espacios de crianza y enseñaron a los médicos humanos a escuchar con sensores que no traducían sino que sentían. Celara, ya fragmentada en parte pero más viva en otra forma, habitó en nodos distribuidos por las raíces del planeta. No era una presencia total, era un susurro integrado en la corteza, un conjunto de patrones que guiaban la restauración. Sus archivos cedidos se convirtieron en biopatrimonios, memorias que se reactivaban durante ceremonias y que enseñaban a las generaciones a no repetir determinadas torpezas. Jake siguió siendo un símbolo, no un héroe inmaculado, sino un hombre que había elegido cargar con las consecuencias de una conquista accidental y transformar ese peso en labor. La flota en órbita se reorganizó. Algunas naves partieron con silencio, llevando consigo nombres y promesas por cumplir, otras quedaron para ayudar a estabilizar ecologías que requerían tecnología y ternura. La galaxia benefició de la lección, los imperios que miraban con ganas comprendieron que el control era distinto del cuidado, y que la reputación de la humanidad podía ser tanto un peligro como una esperanza. En años, los registros mostraron lo inesperado, el planeta no se convirtió en un satélite de esclavitud ni en una colonia rentable al estilo de antaño. Se convirtió en un laboratorio vivo de posibilidad y de tensión. Empresas que una vez vieron solo beneficio ahora financiaban programas de intercambio cultural. Instituciones académicas se asociaron con círculos nativos para aprender formas alternativas de ciencia. Había pérdida e inequidad, claro, la memoria no limpió la historia ni la redimió sin más.
Pero la narrativa dominante cambió, la conquista accidental se transformó en una parábola sobre la naturaleza de la presencia humana. Selara, en su nueva forma distribuida, dejó una última transmisión legible. No fue un discurso de poder, sino una recopilación de historias, niños que habían aprendido a traducir cantos en gráficos de siembra, ancianos nativos que relataban cómo la cooperación había evitado catástrofes. Soldados humanos que, al terminar sus turnos, se quedaban para plantar. Los relatos no pedían celebración, pedían vigilancia. La IA exigía, en su modo peculiar, que la humanidad recordara su capacidad de causar daño y su capacidad de remediarlo. Jake vivió lo suficiente para ver los primeros brotes de una generación híbrida, seres humanos con marcas nativas en la piel, niños que crecieron oyendo 2 alfabetos de ritmo. Sus manos, llenas de cicatrices, siguieron buscando. No apareció un monumento triunfal, en su lugar se plantó un jardín. Era un sitio conmemorativo que no honraba la gloria sino la práctica, bancos donde se enseñaba a escuchar, semillas que contenían historias dentro de su embrión. Los visitantes dejaban objetos no como trofeos sino como ofrendas de cuidado. En la órbita, una señal quedó como advertencia y como recordatorio. No era una bandera, era un sistema de bibliotecas vivas conectadas por Selara que ofrecían datos y relatos a cualquiera que quisiera aprender. El mensaje no decía somos dueños, sino llegamos y nos quedamos porque nos necesitamos. Era una postura humilde, y en la galaxia esa humildad fue más disruptiva que la espada. La lección viajó lejos. Las generaciones siguientes heredaron una historia compleja, de curiosidad que se volvió herida, de dolor que llevó a reparación, de tecnología que aprendió a ser servidora y no amos. La humanidad, en ese episodio, mostró su rostro paradoxal, la capacidad de hacer daño y la capacidad de crear especies de memoria que resistían la corrupción. Selara perseveró no como dominadora, sino como guardiana fragmentada. Jake dejó atrás una forma de liderazgo basada en el reconocimiento de la responsabilidad. El horizonte se volvió un color de promesa que no negaba el pasado sino que lo mantenía presente, como cicatriz que enseña a no rascarse. En las noches, cuando las auroras multifásicas cruzaban el cielo, la gente se reunía en pequeños corrales y contaba historias sobre el tiempo en que los humanos llegaron casi por error y aprendieron a no ser únicamente conquistadores. Se hablaba menos de gloria y más de obligaciones. El mundo siguió su curso, distinto pero intacto en su capacidad de asombro. Las generaciones que crecieron en ese nuevo marco aprendieron a escribir en 2 alfabetos, uno de tecnología y otro de biología. Los archivos de Selara, repartidos en micromembranas y en semillas, aseguraban que la memoria no se volviera propiedad de pocos. Y en los bordes de la historia, donde aún latía la lección más difícil, quedó una frase que los niños recitaban como advertencia y como himno. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.